ya sería lo que es el ejemplo que vimos de los niveles de moralidad con el ejercicio o el dilema que pusimos de Hayes, con el farmacéutico y el esposo que se podía quedar viudo. Este no lo vamos a revisar ahorita para no perder el tiempo de los otros temas. Igual lo pueden revisar entre los videos y las clases pasadas que tuvimos para poder recordar cómo se aplican los niveles de moralidad en la realidad. Entonces, seguimos entonces ahora con las comparaciones de Gilligan. Una pregunta, lo que vimos es de que no se me grabó el nombre, ¿Keppel? ¿Coppel? Colbert. Colbert, ok, Sí, gracias. Colbert. Su nombre va con K, ¿verdad, profe? Sí, así es. Ya se están integrando sus demás compañeros. Ahora vamos a ver rápidamente la parte del desarrollo cognitivo que va de la mano con los niveles de moralidad. Aquí va un video, pero ahorita no lo vamos a ver. La etapa de acuerdo con Piaget, vamos a recordar que nos estamos enfocando en una etapa de operaciones formales. Ya es la última etapa de Piaget, sin embargo se puede subdividir en dos subetapas, que es la 3A y la 3B. La 3A corresponde de los niños de 11 a 15 años aproximadamente y la 3B de los 15 hasta la etapa adulta. La etapa 3A corresponde a que la adolescencia temprana ya pueden hacer descubrimientos correctos, manejan operaciones formales y sobre todo operatorio formal emergente. Este operatorio formal emergente quiere decir que ya empiezan a poder realizar planes, realizar hipótesis, comprobar las hipótesis, experimentarlas, etcétera. Y de los 15 años en adelante pueden formular generalizaciones certeras. Por lo tanto, son capaces de realizar pensamientos sistemáticos o sistémicos para generar conclusiones o formular leyes. Es decir, empiezan a poderse dar cuenta de ciertos patrones de vida o ciertos patrones de conducta de las personas y a partir de eso pueden llegar a tener sus propias reglas o sus propios argumentos para llegar a conclusiones sobre cómo funciona a lo mejor una relación, cómo llegar a la conclusión o al énfasis o la esencia de algún texto o de alguna teoría, y sobre todo que ya el adolescente o la persona que esté pasando por las operaciones formales es capaz de poder postular sus propias ideas e incluso rechazar o debatir las ideas de otras personas. Por lo tanto, aquí el razonamiento que va a estar implicado en el adolescente se llama razonamiento hipotético deductivo. Eri, ¿me puedes ayudar a leer esa parte de la capacidad que Piaget creía?
capacidad de Piaget creía que acompañaba las operaciones formales, en las que los adolescentes son capaces de desarrollar y poner a prueba hipótesis, son capaces de examinar sus teorías, tanto en forma científica como en forma empíricamente. El adolescente comienza a utilizar un conjunto de símbolos para los símbolos. Esto quiere decir que es capaz de realizar los símbolos metafóricos. Las palabras e imágenes ahora pueden contener un doble o triple significado. Así es, aquí ya el adolescente sobre todo la persona que esté pasando por la etapa del pensamiento hipotético deductivo, ya no se quedan a fuerzas con lo que las otras personas les dicen, que es lo bueno, que es lo malo, o que es cierto, o que es incorrecto, o que es verdad, o que es mentira. Aquí ya empieza a hacer sus propias leyes, empieza a dudar de a lo mejor las ideas de otras personas y empiezan a analizarlas. Por lo tanto, pueden ellos mismos, de acuerdo a su experiencia personal, poder debatir y poder decir si están en contra o de acuerdo con respecto a alguna idea o tema en particular. Por eso ya ahí su pensamiento se vuelve más abstracto para poder llegar a diferentes significados de una misma situación. La puede ver de diferentes perspectivas y va a elegir la perspectiva que para él es la más correcta. Aquí tenemos dos tipos de cambio en el procesamiento de la información. Van a existir los cambios que son los cambios estructurales y los cambios funcionales. Dentro de los cambios estructurales, cambia la capacidad de la memoria de trabajo, se puede ya llevar memoria más a largo plazo y son capaces de poder decidir qué cosas quieren aprender y qué cosas no quieren aprender, o al contrario, qué cosas prefieren olvidar y qué cosas van a estar más rápido para su conciencia. En el cambio de la memoria de trabajo, permite que los adolescentes ya lidien con problemas complejos y con tomas de decisiones, en las cuales ya puede considerar diferentes variables y puntos de vista. Y la información en la memoria de largo plazo se va a clasificar en conocimiento declarativo, procedimental y conceptual. El conocimiento declarativo es conocer un hecho, conocer una situación sin tener que a lo mejor desglosarla, simplemente conocer de manera concreta un hecho o un objeto. Es decir, un conocimiento declarativo sería que te preguntara ¿cuándo fue el descubrimiento de América? ¿Alguien se acuerda cuándo es el descubrimiento de América? ¿En qué fecha? El 12 de octubre. El 12 de octubre. Ese es un conocimiento declarativo. Ese es un conocimiento declarativo. Saber qué. Nada más. Porque no me estás diciendo cómo sucedió toda la situación dentro del contexto que rodea el descubrimiento de América, por qué fue esa persona, por qué esa persona. Vale. Usted mencionaba, porque esa clase ya la vimos, qué es una cama, saber qué es una cama, la fecha de cuándo inicia la primavera, etc. Eso es un conocimiento declarativo, nada más saber qué. El conocimiento procedimental ya es saber cómo. Aquí ya las personas o los chicos empiezan a utilizar sus habilidades y capacidades para poder realizar diferentes actividades. Aquí ya no es solamente saber qué es el ciclo del agua, sino que ellos mismos pueden realizar el experimento del ciclo del agua o de la fotosíntesis. Y el conocimiento conceptual es saber por qué. Aquí hay una comprensión interpretativa adquirida por la experiencia directa o indirecta con el objeto. Ya no solamente sé cómo funciona la fotosíntesis o el ciclo del agua. Aquí ya empiezo a analizar qué importancia tiene el ciclo del agua, qué importancia tiene la fotosíntesis y si es posible aplicar esos mismos principios a lo mejor en un invento o en un desarrollo en pro de la sociedad. En ese tipo de conocimiento usted también mencionaba, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de la cama, yo sé si una cama tiene varias formas, o sea, puede ser triangular, cuadrada. Así es, siempre y cuando va a servir para lo mismo, porque la cama no la hace su forma, la hace su función. Una cama, vamos a considerar una cama como un lugar para dormir, ¿o no?
Sí, sí, sí. Por lo tanto, no importa si tiene forma de corazón, de estrellita, es alta, chaparra. Siempre y cuando sirva para dormir, va a poder ser considerado una cama. Y los cambios funcionales en el procesamiento de la información, aquí es en la forma en cómo va a funcionar la persona para poder obtener, manejar y retener la información dentro de su procesamiento intelectual. Por lo tanto, el desarrollo de la función ejecutiva, atención selectiva y toma de decisiones ya se puede tener bajo el control de la persona. En los cambios funcionales se van desarrollando porque nuestro lóbulo frontal durante la adolescencia es cuando empieza a lograr su madurez. Ya el lóbulo frontal se vuelve maduro, empieza a trabajar de manera más activa. Por lo tanto, la maduración del lóbulo frontal es la que permite que ya el adolescente pueda realizar funciones o procesos cognitivos ejecutivos, como razonar, analizar, planear, sacar hipótesis, prevenir las cosas que pueden llegar a suceder en el futuro. Es decir, no es lo mismo planear o irse de pinta en un niño de 10 años que en un adolescente a lo mejor de 15, 16 años. ¿Por qué? El de 10 años puede ser que diga, ay, sí me voy de pinta, y se va de pinta, y ya. Pero no logra, a lo mejor hacer sus hipótesis de todo lo que puede llegar a pasar si lo cachan que se va de pinta. El adolescente sí puede decir, ay, me voy a ir de pinta, pero me pueden castigar en esto y aquello. Entonces tengo que analizar bien en mi plan para irme de pinta. Si me voy acá, tengo que saber a lo mejor a qué personas me puedo llegar a encontrar aquí. Entonces, mejor tengo que ir a otro lugar. Ahora, si me llega a hablar mi mamá, ¿qué voy a hacer si me llega a hablar mi mamá? Ok, tengo que tener el teléfono a lo mejor de una manera en la que si me habla, pues yo conteste rápido, no sé, etcétera. Empieza ya a generar mayor calidad en sus planes, empiezan a ser precisamente mucho más elaborados y empieza a tomar en cuenta todas las posibilidades o planes alternos a los que puede llegar a recurrir en dado que su plan inicial no funcione. Y bueno, tenemos algunas características del pensamiento inmaduro en el adolescente, de acuerdo a Elkin. Recordemos que estas características inmaduras las pudimos observar en el capítulo que yo les dije que vieran de Lizzie McGuire, que eran el idealismo y tendencia a la crítica, la tendencia a discutir, valores a largo plazo, indecisión, pseudoestupidez, y aparente hipocresía, autoconciencia, egocentrismo y descentramiento y plan de la vida. De estos, ¿de cuáles se llegan a acordar un poquito más sobre en qué consistía la autoconciencia, la tendencia a discutir? ¿Alguien se acuerda en qué consiste a lo mejor alguno de ellos? No que me digan todos, pero que se acuerdan de uno o de dos. Yo tengo aquí anotados ejemplos de cada uno. A ver, Carlos, ¿de cuál tienes? Por ejemplo, del idealismo y tendencia a la crítica, Uh-huh. usted mencionaba que, por ejemplo, generalmente los adolescentes, con respecto al mundo real, se enojan con los padres, se vuelven chocantes, su idea es la única válida, la idea de ellos es la única que vale, se sienten superiores, se comportan como jueces, cómo debería ser su mundo, descubren los defectos de los padres. Ok. Sobre todo, en el idealismo es porque el adolescente se empieza a generar lo que para él sería un mundo ideal, así como la canción de Aladín. Aquí el adolescente empieza a creer que es como debe de ser funcionar el mundo y va a querer que funcione como a él quiere, porque según él es el que tiene la razón siempre. Por eso lo lleva a la tendencia a la crítica. Empieza a decir o a creer cómo debe ser un buen papá. ¿Qué debe ser un buen papá? Que me deje salir a mis fiestas, que me deje salir tarde, que no se meta en mis asuntos, no entre a mi cuarto sin tocar, bueno, etcétera.
empieza a hacer sus propios ideales o de cómo debe de funcionar el mundo. Y sobre todo porque empieza a compararlo con los papás a lo mejor de sus amistades. Y entonces iniciamos la crítica. Ay, mi papá es esto, esto y aquello. Ay, mi papá me choca esto. O, ay, la maestra fulana es así, 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 y así no debería de ser la maestra fulana. Ay, me choca que la vida funcione de esta manera, debería funcionar así, así, por lo tanto, por eso nuestro gobierno es un inepto. Ay, en eso se quedan los adolescentes, solamente en la crítica. Muy pocos hacen algo para poderlo cambiar. ¿En qué otro tienes ejemplo, Carlos? De ahí sigue valores a largo plazo, es cuando ya el adolescente ya tiene una idea de cómo funciona el mundo, traza sus metas y en este caso conseguir un trabajo. Ok, correcto. Recuerden que la tendencia a la crítica generalmente es la que lleva a la tendencia a discutir. Y generalmente, ¿con quiénes son los que discuten los adolescentes? Con los Con los padres. padres. Los paritales. Los pares, exactamente. Son los padres con los que generalmente discuten. Habíamos dicho que esa tendencia a discutir tiene un lado positivo. ¿Cuál es el lado positivo que el adolescente tenga la tendencia a discutir? O sea, por ejemplo, en los pros, usted había dicho que crea argumentos lógicos y en contra es cuando discute con sus padres o jóvenes porque su idea es la correcta. Ok. ¿Algún otro pro que tenga la tendencia a discutir? Aparte de precisamente empezar a generar argumentos lógicos. Porque crean sus propias opiniones y críticas sobre algo, sobre un tema, y crean un libre albedrío. Ok, No se quedan solamente con la gente. exactamente. Es muy importante que sí se genere esta cuestión inmadura en el adolescente de la tendencia a discutir, porque su pro también tiene cuestión de su personalidad y carácter. Saberse defender, empezar a entrenar o adquirir las habilidades para hacer que sus ideas o sus puntos de vista también sean respetados o escuchados. Por eso un adolescente normal es alguien que cumple con estos puntos. Que sí, a lo mejor para los padres va a ser a lo mejor un dolor de cabeza, que quisieran que les hicieran caso sin discutir, pero el que los tengan les va a ayudar también en su etapa de vida adulta. Porque un adolescente que no discute, ¿qué puede llegar a pasar en el desarrollo de su identidad? ¿Qué Pues pasa? se Ajá, podría dime. decir que puede ser sumiso porque se va de acuerdo a actuar a lo que digan los demás, ¿no? Exactamente, puede ser un chico que a lo mejor a la larga va a ser alguien siempre dependiente, alguien que siempre va a estar a la expectativa de los demás. Es por ello que sí requiero que logren poder tener todas estas características inmaduras porque es normal, es parte de su etapa de desarrollo y es importante para su desarrollo cognitivo. Estas aquí ya tenemos las descripciones y ciertos ejemplos que los pueden revisar en las clases pasadas para poder seguir con la retroalimentación. Ok. Ahora nos vamos con la parte de la identidad. ¿La ven? Sí, maestra. Sí mencionó lo de Gilligan, ¿va? No, ahorita no lo mencioné el de Gilligan. Nada más les dije que había una diferencia entre Colbert y Gilligan, donde Gilligan menciona que lo que pasa es que Colbert estaba haciendo que todo su desarrollo moral estaba más basado en los hombres que en las mujeres, y que las mujeres también pasan por las mismas etapas que menciona Colbert, simplemente que le agrega ciertas cuestiones mucho más personales de la mujer, que la mujer siempre va a favor de complacer a los demás, de mostrarse ser buena, de mostrarse ser sumisa, de incluso poner o anteponer las necesidades de los demás antes que las suyas.
también habló sobre la motivación, ¿no? Así es, y eso también está dentro de las clases pregrabadas. Como eso es nada más ahora sí que de repaso, por eso no me pude extender demasiado con todo. Les publiqué en el Classroom los links de todas las clases que hemos visto para que ahí puedan después checarlas con mayor calma y a su ritmo. Ok, gracias. De nada. Ahora vamos con el último punto, que va a ser la parte de la desarrollo de la identidad de la adolescencia. Bueno, de acuerdo a Erickson, el adolescente se encuentra en esta etapa, identidad versus confusión de identidad, que es parte de todo lo que hemos hablado, en donde el adolescente no sabe para qué vino al mundo, cuál es su sentido, cuál es su labor en esta sociedad, y sobre todo se encuentra en confusión porque ya no es un niño, pero tampoco tiene todas las responsabilidades o todos los derechos que tiene un adulto. Por lo tanto, por eso se encuentra en ese limbo de conocer cuál es su lugar o cuáles son sus verdaderas actividades que tiene en esta vida. Y de acuerdo con Marcia, menciona que existen etapas en este desarrollo de su identidad. Vimos que son difusión de identidad moratoria, de exclusión y por fin el logro de identidad. Y que la difusión de identidad se basa en sin compromiso y sin crisis. Aquí es que el adolescente se caracteriza por una ausencia completa de compromiso y no hay crisis. Crisis, recordemos que es, no que entra en crisis emocional, no. Crisis para Marcia es que empiece a checar sus posibilidades o alternativas en la vida. Para él eso consideraba crisis, o sea, que empezara a ver qué posibilidades tiene, cuáles son sus posibles oportunidades o decisiones que puede llegar a tomar. ¿Cuál era el tipo de actitud o el tipo de conductas que tiene un adolescente en difusión de identidad? Pues se sentían infelices, solitarios, desintereses, por ejemplo, Relajado en las mencionaban. reglas. ¿Qué cosa de las reglas? Relajado en las reglas. Ok, ¿cómo? Explícame eso de relajado en las reglas. Una persona que le da todo igual. Esa mera. Pero que no tiene compromiso alguno. Por eso, Exactamente. le da igual, no tiene compromiso. Si reprueba, bueno, ya reprobé. Si gana el trabajo, qué bien. Si conserva el trabajo, bien. Si no lo conserva, también. Si los papás le dicen, no, pues sabes que mejor te vamos a sacar de estudiar y meter a trabajar, pues está bien. O sea, no hay una preocupación, no hay interés por ese descubrimiento de su persona. Por eso es que se llama difusión de identidad y es normal que la pueda llegar a experimentar el adolescente. ¿Cuál es el problema con este tipo de fase o etapa? De que no piensan a futuro de lo que va a pasar. Exactamente. El problema de esta etapa es cuando se queda estancado. ¿Por qué? Es normal que el adolescente tenga una etapa en la cual le vale gorro la vida, le vale gorro el mundo, le vale gorro si lo cacharon o no lo cacharon en la movida y lo van a castigar. Pues sí, ya que soy X, somos jóvenes. No sé si me voy explicando con esa frase. O sea, pues si bien lo cachan, bien. Si no lo cachan, pues también están bien. O sea, no les importa el pensamiento futuro, lo cual es normal. El problema es cuando se enganchan o estancan en esa etapa, porque entonces ya podemos tener jóvenes en estado depresivo, solitarios, infelices, etcétera, y que cuando lleguen a una edad a lo mejor de adultos, no logren superar su difusión de identidad y se conviertan a lo mejor incluso en vagos. Luego tenemos la identidad de tipo moratoria. Aquí hay crisis, pero sin compromiso. ¿Alguien se acuerda en qué consistía esta parte de la etapa moratoria? ¿Cómo es eso de crisis sin compromiso? Es dirigirse al compromiso, ¿no? Claro, va dirigiéndose al compromiso, pero todavía no hay compromiso. Sin embargo, ¿cómo la lleva a cabo el adolescente en crisis sin compromiso? Por ejemplo, usted mencionaba, ya sé quién soy, ya sé qué quiero ser, quiero todo, pero no hago para llegar a ese momento.
Ya vamos cercanos a la moratoria. ¿Alguien más? Tiene, así como dice mi compañero, tiene las bases centradas en lo que quiere, pero no se esfuerza por lograr lo que realmente quiere a futuro, que nada más lo deja al aire. Ándale, lo deja al aire. Es como, por ejemplo, querer algo, pero no hacer nada al respecto, ¿no? Exacto, es como decir, no, hombre, pues sí, a mí me gustaría a lo mejor hacer una carrera, tener un buen trabajo, o, ay, qué padre sería saber bailar, pero nunca me meto a clases de baile. O sea, es precisamente, ya empieza a checar sus alternativas, ya le empieza a preocupar su futuro, pero todavía no se compromete a trabajar en ello. Pero al menos ya tenemos el interés. Luego tenemos la de exclusión, que recordemos que la de exclusión también se llama identidad prestada. Aquí hay compromiso, pero sin crisis. ¿Cómo se puede ver esa parte de la exclusión? Por ejemplo, se mencionaba, por ejemplo, algo que haga sin compromiso, sino que alguien se lo elija, o sea, como que tenga una imagen de otra persona y, por ejemplo, si mi amigo va a estudiar medicina, yo también quiero estudiar medicina. Ándale, O exactamente. puso respecto con lo de la madre e hija, ¿no? También, ¿cómo es la de la madre e hija? Por ejemplo, por ejemplo, es algo así como con lo que dijo Carlos, ¿no? Si a lo mejor la mamá, no sé, es doctora, ¿no? Y le quiere otorgar lo mismo a su hija y pues la hija con tal de a lo mejor querer, querer ser igual que su mamá o querer más que nada aceptar lo que pretende su mamá, pues lo hace. Exacto. Usted Porque decía que era un modelo a seguir, ¿no? sí, casi siempre es con modelos a seguir, que pueden ser con modelos de seguir mayores, o sea, con figuras de autoridad, o modelos a seguir con pares, como un mejor amigo o una amiga a la que admire. Aquí yo sí me comprometo en ser esa persona, aunque no sea realmente por una decisión completamente consciente o que haya tomado en cuenta todas las oportunidades o opciones que tenía. Simplemente eran las que me dieron y las tomé. Por eso se llama compromiso, pero sin crisis. ¿Cuál problema puede surgir con este de compromiso sin crisis? Pues a lo mejor el no cumplir con sus expectativas de la persona o no llegar a ser feliz. Exacto, porque va a llegar un momento en el que va a explotar, va a llegar un momento en el que se va a terminar de hartar y precisamente esa insatisfacción lo va a llevar a lo mejor a volver a etapas pasadas. Y por fin llegamos al logro de identidad, donde hay crisis y hay compromiso. Ya aquí ya la persona se supone que experimentó, vio todas las opciones que tenía, las meditó, pidió opiniones, pero esas opiniones solamente era para poder realizar críticas y análisis, y al final ya logró comprometerse en una situación o comprometerse a la guía en algo, a un pensamiento completamente personal. Por eso es logro de identidad. Ya cuando se llega al logro de identidad, ya no hay vuelta atrás. Recordemos que en esta de exclusión, moratoria y difusión de la identidad pueden irse saltando, no lleva un orden como tal, puede irse regresar, volver, pero cuando ya se llega a la de logro de identidad, ahí ya no hay marcha atrás, ahí ya se quedó la persona. Luego tenemos lo que es el concepto de identidad, de acuerdo con Erickson. Para Erickson, la identidad es un sentimiento de autenticidad, correspondencia de lo que es efectivamente desarrollado con lo germinalmente presagiado en el plan epigenético constituido del individuo. ¿Cómo puedo yo saber qué es identidad? Cuando hay un sentimiento consciente de una identidad individual, hay un esfuerzo inconsciente por la continuidad del carácter personal, síntesis del yo y la interior solidaridad con la identidad de ideales y del grupo. Bueno, eso ya es parte de lo que ya hemos hablado, ya sería muy repetitivo, lo dije anteriormente. A eso sí.
factores que pueden ser responsables de esa crisis en la adolescencia. O sea, qué factores o qué elementos empiezan a desarrollarse para que el adolescente empiece a entrar en crisis de quién es, para qué es y por qué viene al mundo. Inicio abrupto de los cambios puberales, prolongación de la duración de la adolescencia, falta de sincronización en los varios procesos de desarrollo, presiones de la sociedad para que el adolescente se esfuerce por adquirir la madurez, posición y responsabilidad de adulto, y la naturaleza poco realista de las expectativas forjadas en la fase preadolescente. ¿A qué se refieren estos factores? ¿Alguien se acuerda? Por ejemplo, en el primero que dice inicio abrupto de los cambios puberales, usted mencionó, por ejemplo, cuando a los adolescentes se les salen los gallitos. Ajá. En el de prolongación de la duración de la adolescencia, usted habló sobre los constructos sociales cambian. Un joven de 19 se vuelven independientes. Uh-huh. En la falta de sincronización en varios procesos de desarrollo, usted habló sobre el desarrollo físico, psicológico y social, si están adelantados o atrasados. En lo que es las precisiones de la sociedad para que el adolescente se esfuerce para adquirir la madurez, posición y responsabilidad como adulto. Por ejemplo, aquí el adolescente dice lo que debe hacer a cierta edad. Por ejemplo, si tengo 18 ya debo trabajar, y si tengo 20 ya debo, seguir, también buscar un trabajo. ¿Y qué pasa? Ajá, dime, sí, perdón. No, sigue. El último. O sea, ok, y el último es de la naturaleza. Es cuando no sabe, y son poco realistas los adolescentes en este caso. Ok. Sobre todo si piensa, ay, ¿qué va a pasar cuando ya entre el adolescente? Cuando sea adolescente va a pasar esto, y se empiezan a chocar con la realidad. No es eso lo que tú crees que me va a pasar, así no va a ser la vida. Y son elementos que por eso el adolescente entra en crisis. Uno, estuvo acostumbrado a un tipo de cuerpo toda su vida y de repente empieza a cambiar de la noche a la mañana. Ese es un factor de crisis. Prolongación de la duración de la adolescencia. Se suponía que antes la adolescencia terminaba a los 18 años, porque a los 18 años ya eras responsable, ya tenías un empleo, ya eras un adulto libre. Y ¡pum! Se dan cuenta que no es cierto. A los 18 años todavía dependen de los papás. A los 18 años a lo mejor no encuentran un trabajo que los sostenga o los independice completamente económicamente. A los 18 años apenas están iniciando a lo mejor una carrera, por lo tanto todavía no son completamente independientes. Eso también hace que entre en crisis. Falta de sincronización en los varios procesos de desarrollo. Esto de sincronización hablamos de lo que se supone debe de pasar un adolescente. Es decir, a lo mejor se supone que el adolescente ya debería de haber terminado la prepa, pero resulta que no, que está en prepa abierta y a lo mejor ya tiene más de 17 años. Que a los 18 ya se supone que debe de entrar a la universidad, pero él todavía no está seguro de entrar a la universidad y se quiere dar un año sabático. Las presiones de la sociedad. ¿Qué se supone que esperan de mí, mis papás, mis maestros, mis hermanos? Y entonces me quiero esforzar por completo por adquirir esas expectativas y responsabilidades que los demás piensen de mí. Eso también hace que el joven pueda entrar en crisis. Y por último, la parte y de poco realista de lo que va a pasar. Ay, no, sí, terminando la prepa voy a hacer esto y aquello, y entonces mi vida va a ser así. Y ¡pum! Resulta que tu vida no es así. Y eso también es parte como un factor de crisis para ellos. Aquí está parte de lo que estamos viendo. ¿Qué es el autoconcepto y la autoestima? Una cosa es la autoestima y otra cosa es el autoconcepto. El autoconcepto, de acuerdo con Erikson, es que
idea o qué tipo de características me identifica, cómo me veo a mí mismo. Y la autoestima es cómo me siento o qué tanto me quiero a mí mismo, qué tanto acepto ese concepto que tengo de mí mismo o qué tanto me agrada ese concepto que tengo de mí mismo. Por eso una cosa es autoconcepto y otra cosa es autoestima. El adolescente tiene una gran necesidad de reconocimiento por parte de otros, necesita ser reconocido y aceptado. Cuando no tiene ese reconocimiento y aceptación, es posible que no logre dar un buen nivel de autoestima y necesita llegar a conocerse a sí mismo y organizar su experiencia pasada y presente. Bueno, aquí ya vamos viendo ejemplos de cómo se va desarrollando el autoconcepto y la diferencia que existe entre los niños pequeños y en la adolescencia. Nos quedan 3 minutos. Voy a apagar la videollamada y la volvemos a realizar con el mismo link.